Vamos a hablar de salud mental. El 13% de la población mundial tiene algún problema de salud mental. Todos tenemos un familiar, un ser querido, alguien cercano que lo padece. Y la verdad que es un verdadero dilema porque frente a un problema de salud mental, uno, si tiene a alguien cerca con esa patología, no sabe muy bien cómo actuar, ¿no? Está el psiquiatra Carlos Morra, el doctor Carlos Morra, del Sanatorio Morra, de una familia muy vinculada con la salud mental. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola Petete, buenas tardes. Bueno, la verdad que es impactante conocer una cifra así, ¿no? La verdad que 1.000 millones de seres humanos, y no solamente son 1.000 millones, que es un corte, sino que cuando uno toma a lo largo de la vida, los riesgos de padecer enfermedades mentales son altísimos. 20% de riesgo de depresión, 30% de trastornos de ansiedad, más todas las sustancias de abuso, realmente son números que impresionan. Ahora bien, en ese universo, ¿cuáles son las patologías prevalentes, las más fuertes? Bueno, varía un poco en el escenario, es decir, nosotros desde una institución especializada en salud mental vemos las patologías más severas, pero no son quizás las más frecuentes. Las más frecuentes se ven mucho en consultorio externo, como los trastornos de ansiedad. Es más común que la persona consulte a psiquiatra y psicólogo en forma ambulatoria y suelen ser los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, que tienen una frecuencia alta, y bueno, y la depresión, que cuando uno habla de depresión, habla desde una depresión que la va a manejar un médico de atención primaria, un clínico, la va a manejar un psiquiatra, y en algunos casos van a ser casos muy severos que va a tener que ser manejados por especialistas ya de mucha experiencia, ¿no? Ahora, ¿la realidad te empuja a la depresión? Y la verdad ¿El medio ambiente, digo, condiciona o te lleva? Sí, yo hablando un poco de describir un poco las causas de la depresión es una enfermedad que tiene una base genética que no es la más alta, es decir, no es una enfermedad genética, sino que tiene una predisposición, y el resto de los factores son personales, psicológicos y sociales. Los psicosociales, el estrés, las situaciones de vida, guerras, problemas económicos, separaciones, duelos, impactan y suelen ser una de las causas primordiales de depresión, ¿no? Ahora, ese tipo de depresiones por un golpe de la vida, en general, ¿son superables? ¿Se sale? Sí, yo siempre les explico a los pacientes que muchas veces uno pasa por situaciones de vida que son los duelos, y que uno a lo largo del tiempo empieza, meses digamos, a recuperarse, a empezar a recordar las cosas agradables, a cada vez tener de nuevo ganas de ir a trabajar, de volver a hacer las actividades, pero hay personas que no, hay personas que en vez de ir mejorando día a día van empeorando. En ese caso es, digamos, importante hacer una consulta, porque ya cuando uno empieza a lentamente ir empeorando, solo no va a salir, sino que va a hacer falta ayuda. La condición social, económica de la persona, ¿califica también, hay determinados comportamientos de acuerdo a la condición económica de las personas? Sí, la accesibilidad a los sistemas de salud, inclusive los aspectos culturales también impactan. No siempre, eso sí cabe aclarar, que no siempre las personas de bajos recursos son las que más prejuicios tienen de la salud mental, ¿eh? Hay personas de alto nivel sociocultural que todavía tienen estos conceptos de esconder al paciente psiquiátrico y que tienen muchos prejuicios, cuando en realidad las enfermedades mentales no son enfermedades que uno tenga que tener un tabú. Pero sí siempre se ha discriminado. Sí, o sea, sí. Hoy es normal decir, hago terapia, voy al psicólogo. O sea, Sí. le cuesta más a la gente decir, me está atendiendo un psiquiatra, ¿no? Sí, yo creo que de a poco se va perdiendo este tabú también, pero es importante realizar, cuando uno tiene un problema de salud mental, una
primera consulta psiquiátrica en el sentido de que casi todas las enfermedades mentales pueden ser simuladas por enfermedades médicas, neurológicas, clínicas, y eso es un factor importante porque yo puedo pensar durante años que lo mío era una diabetes y en realidad era un problema de tiroides. Hablábamos el otro día de diabetes y enfermedades neurológicas. La epilepsia es una enfermedad que también genera muchos síntomas que parecen síntomas de enfermedades psiquiátricas y son enfermedades neurológicas. Bueno, se habla mucho de suicidio adolescente, de trastornos en la adolescencia. ¿Es una etapa crítica? Cuando ustedes toman, por ejemplo, la curva de la vida, ¿en dónde están de manera más presente esta situación de patologías mentales? Bueno, las patologías mentales en realidad van pasando mucho en distintas épocas, distintas patologías. Por ahí uno confunde que hay más enfermedades mentales porque se presentan las enfermedades de mayor incidencia, por ejemplo, ansiedad y depresión en esa edad, y como son las más masivas, uno dice, sí, en esta edad es la edad donde más aparecen. Pero las enfermedades más severas suelen iniciarse al final de la adolescencia, al inicio de la juventud, suelen ser los inicios, la etapa clave de muchas enfermedades, y después hay enfermedades propias de la adultez, de la actividad sociocultural económica, pongámosle, y después hay un nuevo pico al ingresar a la ancianidad, digamos, cuando uno empieza a hacerse mayor, empiezan a crecer enfermedades como, bueno, el caso de las demencias, por ejemplo, que se incrementa mucho, pero hay enfermedades que tienen picos en determinadas épocas, por ejemplo, qué sé yo, el estrés postraumático es más común porque uno está expuesto a situaciones como guerras o crímenes al estar más activo, entonces en edad joven, y bueno, y enfermedades, los trastornos de ansiedad, la juventud tardía y la adolescencia suelen ser épocas de mucho estrés, ¿no? De estrés de estudio, de trabajo. Una familia tóxica, violenta, ¿te enferma? Sí. Hay muchos cuadros que terminan en un consultorio, en un sanatorio como el de usted, producto de haber vivido en una familia o en un ambiente hostil. Sí, nosotros estamos desarrollando en este momento actividades digamos, generando espacios en relación al trauma, llámese estrés postraumático o situaciones de trauma de abuso físico, de abuso familiar, inclusive abuso de pareja, porque realmente es una problemática que ha atravesado, sobre todo bueno, en los niños y en los adolescentes, realmente es una consulta muy frecuente, pero también en mujeres y en hombres la presencia de traumas cada vez más frecuente. Lo estamos viendo cada vez más en los pacientes que se internan en el sanatorio y realmente lo estamos viendo en las consultas. Tema complejo porque es el medio ambiente en el cual esa persona sí, vive, y es ¿no? complejo médicamente también, claro, porque el trauma cambia la forma en que se manifiestan las enfermedades, es decir, las depresiones se manifiestan distintos, los cuadros psicóticos, las esquizofrenias, los trastornos bipolares, todos cambian clínicamente y a veces se confunden con otras cosas, pero realmente es por el impacto del trauma en esa persona, ¿no? Otro momento clave de la vida debe ser la jubilación, ¿no? Cuando dejas de estar activo, donde por ahí tenés un trabajo y tenés un determinado ingreso y ese ingreso se te cae al pasar a ser jubilado, o cuando tenés alguna cuota de protagonismo, un rol preponderante y es como que la luz de la cámara se apaga. No debe ser fácil digerir esta cuestión. No, yo estoy muy en contra de la jubilación, pero no la jubilación del trabajo, sino la jubilación de la vida, porque muchas personas muy activas, con mucha actividad intelectual, laboral, física, se jubilan y abandonan todo esto, y la verdad es que la caída no solamente funcional cuanto a depresiones o trastornos de ansiedad, sino intelectual, también se produce deterioro rápido porque la persona que estaba muy en actividad pasa como nosotros decimos, a ir a darle de comer a las palomas, mientras que uno,
cuando se va a jubilar, tiene que empezar a preparar su jubilación. ¿Y qué quiere decir esto? Empezar a tener actividades que justifiquen, llámense actividades como hobbies o el trabajo que no sea full time o alguna cuestión académica o cualquier cosa que les permita a las personas mantener una actividad posterior, ¿no? Bueno, el otro tema en el rubro de ustedes son las adicciones que se han multiplicado, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Si ustedes trazan una línea y qué veían hace 30 años y qué ven hoy, supongo que cambió mucho. Sí, yo creo que hace 30 años uno podía decir que en las instituciones uno podía decir, bueno, no quiero tratar adicciones porque no es la patología que me gusta. Hoy atraviesa toda la salud mental el tema de las adicciones. Nosotros decíamos que casi un 70% de la población internada en el sanatorio, que muchas veces no está internada por las adicciones, pero presentan adicciones. Es decir, tanto internados por depresiones como internados por adicción o por cualquier otro cuadro de salud mental, presentan la problemática de las adicciones y realmente cada vez más complejas. Las drogas que se están desarrollando no son las mismas drogas de antes. La marihuana de hace 20 años con 3% de tetrahidrocannabinol no es lo que hay hoy. Hoy hay formas diseñadas en laboratorios y genéticas con 21, 19% de tetrahidrocannabinol y realmente esa persona que consume esa marihuana tiene mucho más riesgo de desarrollar enfermedades mentales, ¿no? Y hay gente con adicciones de todas las edades, ¿no? Tal vez nosotros que no conocemos desde afuera nos sorprenderíamos. Sí, inclusive hay cosas raras, porque uno no esperaría en personas de ya edad avanzada, como puede ser uno, que vaya a iniciar un consumo tardío, pero estamos viendo a personas ya de 40, 50 años que desarrolla consumo, pero en niños, en adolescentes, en personas grandes, es decir, está muy a mano el inicio del abuso de sustancias y realmente es una problemática muy importante para la sociedad. Carlos, quiero terminar con algo que es un verdadero drama para la gente que no tiene recursos. Es muy difícil, por ejemplo, hacer un tratamiento de adicciones en el ámbito privado, un tratamiento prolongado, no hay bolsillo que aguante. ¿Qué pasa con la ley de salud mental? Lo dijo en algún momento la mamá de Chano. ¿Qué pasa hoy? Bueno, la ley de salud mental claramente no está pudiendo dar cuenta de esto, porque los trastornos de abuso de sustancias muchas veces no tienen los pacientes el deseo de suspender el consumo. Entonces, la intervención que uno puede hacer es con el mecanismo que tiene la Ley Nacional de Salud Mental es muy acotada, es muy limitada. Entonces, o sea, no podés tutelarlo o no puede haber una especie de curatela. Claro, es muy difícil. O sea, hay unos mecanismos, pero que son muy excepcionales y realmente es un problema que cuando puedan dar cuenta ya se los va a haber llevado por delante. Es decir, hay 180 drogas nuevas por año que se diseñan y cuando uno empieza a poder controlar una, ya aparecieron varias nuevas, o sea que venimos corriendo al problema como un bombero que viene con el balde cuando ya se está la casa quemando hace rato. Entonces, la verdad es que es un problema que va a requerir un diseño digamos, el gobierno provincial está generando estrategias de lucha contra las adicciones, pero vamos a tener que generar una unión de muchos de los protagonistas para poder dar cuenta con este problema, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que dice la ley, por ejemplo, una familia tiene un hijo adicto. Ese hijo adicto creció, tiene, supongamos, 30 años y no se quiere tratar, no puede con su vida. Van los padres y dicen, quiero que lo internen. Y él dice, no me quiero quedar internado, me voy. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en realidad, cuando uno puede intervenir en esas situaciones, cuando exista un riesgo inminente, que es lo que se llama, para sí mismo o para otros. Si ese riesgo no existe, la intervención es muy acotada y en ciertos casos que uno puede establecer que hay un riesgo muy marcado porque la persona ha recaído muchas veces, ha caído en actos
de tipo, digamos, como actos que van en contra de la ley o que ha cometido actos en contra de sí mismo, como lesiones o intentos suicidas, uno puede lograr ser apoyado e internar a ese paciente, pero en la mayoría de los casos no. Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Carlos, gracias por haber compartido estas experiencias. Un gusto para mí estar acá. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a madrugar juntos, como siempre lo hacemos, bien tempranito. Mañana a las 6 por Mitre 810 con Aquí Petete. Volvemos el próximo jueves a la noche de Futuro Imperfecto. Chao, buenas noches, muchas gracias.